Y aunque no siempre he entendido. Estamos en el 98.7, estamos recibiendo a Daniel Buquet. Hola Daniel, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, bien. Vos y tu audiencia. Me animo a hablar por mí. Bueno, ¿qué dicen los mensajes? No, alguien empezó diciendo, no empiecen con las malas noticias, por favor. ¿Sabés que hay una cosa, Daniel? Te voy a ser franco, te voy a usar. Voy a aprovecharme de tu conocimiento, que a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas cuando el Frente Amplio no alcanzó los votos para un impuesto a las jubilaciones más altas de los militares, ¿verdad? Que responde a diversas razones. Viste que se manejaron como un montón muy grande de argumentos muy distintos, muchos muy distintos, a propósito de cuáles eran las razones por las cuales no era bueno votar esa propuesta de la bancada de gobierno, ¿no? Sí. Desde esto es revancha contra los militares, ¿no? Que algunos exhibieron, hasta esto es inconstitucional, entonces ¿cómo vamos a votar algo que es inconstitucional? Argumentos de, se lo hacen por lo que son milicos, pero a ver si se los hacen a los del Zunca, ¿no? Como si los del Zunca cuando se jubilaran tuvieran eso, ¿no? Esos beneficios. No, me pareció raro que el querido Darío, es muy simpático cuando Darío dice esa y él digo, pero miren que eso no le pasa a los del Zunca, ¿no? Bueno, en fin, pero hay un tema que anda dando vueltas y tiene que ver con que Darío Pérez aparentemente se saltó de la disciplina partidaria, y cuando eso ocurrió el otro día, pero ocurre cada tanto, hay como una especie de qué espantosa, qué porquería es la disciplina partidaria, le quita lo más sagrado al ser humano, que es la libertad. ¿Qué es esto de ser elegido por la gente y después no tener libertad de opinar lo que uno realmente quiere y verse obligado a que Stalin te diga lo que vos tenés que votar? La disciplina partidaria tiene mal marketing. Bueno, acuerde conmigo, doctor. Los partidos tienen mala prensa en las últimas décadas en el mundo, ¿no? En Uruguay tal vez es un fenómeno más reciente, pero bueno, también hay un espacio antipartidos en Uruguay, antipartidos, antipolítica, antipolíticos. Ya tenemos una especie de partido antipartido en Uruguay registrado ante la Corte Electoral, que cuenta además con algunos legisladores que en realidad no fueron electos por ese partido. Estoy hablando del Partido de la Gente que lidera Novik. Él mismo en los discursos dice: yo no soy político. A mí me parece una contradicción, ¿no? Que vos fundes un partido político con la intención de presentarte en las elecciones y candidatearte. En el caso de Novik supongo que a presidente y algo más. No sabemos exactamente, pero tal vez al Senado, a diputado, en fin. Y digas al mismo tiempo: no soy político, porque vos no sos político o no político por una cuestión de preferencia personal. Los políticos son las personas que en una democracia, los políticos son las personas que se candidatean a las elecciones, básicamente. Y en todo caso, los que colaboran con estas personas. Uh-huh. A su vez, los políticos en las democracias modernas, vamos a ser específicos, acá estoy hablando de los últimos 100 años, se presentan como candidatos a las elecciones unidos en equipos, en conjuntos, en agrupamientos, que suelen distinguirse por alguna denominación común, por una etiqueta, ¿no? Esto es lo que le llamamos el nombre del partido político. En Uruguay además esto tiene un nombre particular, que es el del lema, ¿no? En Uruguay solo los partidos políticos pueden presentar candidatos a las elecciones. Y la ley electoral dice que el lema es la denominación de un partido político a efectos electorales, ¿no? O sea que no podés ser candidato a un cargo electivo sin ser miembro de un partido político y que tu candidatura esté avalada, aunque esto último es algo no muy exigente, por un partido político. Sos un político si sos candidato y estás en un partido político
por lo menos en Uruguay, hay casos donde se permite que personas sueltas se presenten como candidatos. Por ejemplo, ahora en julio tenemos elecciones en México. En unas reformas relativamente recientes en México habilitaron las candidaturas independientes en todos los niveles. Y por primera vez en México están compitiendo hoy 2 candidatos independientes. Tal cual, ¿no? Es decir, sin el nombre de un partido político. Es una novedad, digamos. En la elección anterior en México, que fue legislativa, en México hay elecciones cada 3 años. Los presidentes duran 6 en el cargo, entonces hay una elección como la que va a haber en julio, que es general, porque se elige presidente y también el poder legislativo. Bueno, hay otras elecciones, ¿no? Gobernadores, etcétera, que tienen timings diferentes. Y hay una elección intermedia. Hace 3 años hubo solo elecciones legislativas, porque era la elección de mitad de periodo. Pero acá desnudo mi ignorancia. ¿Renuevan todo o parte del Congreso? Parte. La Cámara de Diputados se renueva totalmente y el Senado se renueva por partes, parcialmente. Es un modelo, es una variante del modelo estadounidense que se aplica en Argentina. También, claro. Que es tener una elección general que incluye al presidente y después una elección intermedia. Argentina tuvo un modelo mucho más caótico porque tenía el mandato presidencial de 6, pero elecciones legislativas cada 2. Lo que pasó en Argentina es que luego acortaron el mandato a 4 años y quedó igual que el de Estados Unidos. El de México es 6 años presidente y cada 3 años elecciones. Entonces, lo que te quería decir es que en la pasada legislativa ya hubo candidatos independientes a legislador. Por decirte algo, de 150 individuos que intentaron candidatearse, porque para lograr que tu candidatura quede firme tenés que cumplir una gran cantidad de requisitos, no sé, 10 lograron figurar en la boleta, es decir, llegar a ser efectivamente candidatos. Menos del 10%. Muy pocos. Los requisitos son bastante exigentes y luego creo que ninguno logró ser electo. Hoy hay 2 candidatos, una candidata, Margarita Zavala, y un candidato que le dicen el Bronco, ex gobernador del estado de Nuevo León, ¿no? El estado de Nuevo León es el estado del norte mexicano cuya capital es Monterrey. Creo que la ciudad es bastante conocida. En las encuestas estos candidatos tienen algo así como el 2% de la intención de voto, por decirte algo, ¿no? No están en la conversación, más allá que tienen obviamente notoriedad. Algunos sistemas han buscado... Margarita además acaba de renunciar. ¿A la candidatura? Sí, hace media hora. No me digas. Pero caramba, yo temprano puse una radio mexicana y no logré captar esa noticia. Porque la escuché hace un ratito y ahora que me dijiste casi te lo digo, pero voy a confirmar. Margarita Zavala es la esposa del expresidente Calderón, presidente del PAN, el último presidente del PAN. Hubo 2 periodos, 2 sexenios enteros del Partido Acción Nacional. Luego el Partido Acción Nacional, en el proceso hacia esta elección, tuvo serios conflictos internos, básicamente concentrados finalmente en una alianza que hizo el Partido Acción Nacional con el PRD, partido clásico, tradicional, partido de la derecha conservadora mexicana, con el PRD, el nuevo partido de izquierda que se fundó después de aquella candidatura presidencial frustrada de Cuauhtémoc Cárdenas en el año 88. Ahí todavía no se había formado como PRD, Partido de la Revolución Democrática, y un partido que se consolidó como el espacio de la izquierda, a la izquierda del PRI, ¿no? Curiosamente ahora el de la izquierda y el de la derecha convergen en una candidatura común. Anaya se llama el candidato, y hubo ahí una disputa dentro del PAN por la candidatura y en torno a estos acuerdos que dejaron a Margarita Zavala fuera. Y bueno, una especie de disidencia panista terminó llevándola como candidata independiente. No tengo claro cuáles son los motivos de la
de la renuncia, si es simplemente la inviabilidad de la candidatura, porque imagínate que hacer una campaña presidencial en México es algo extraordinariamente costoso. Imagínate, aunque solo hagas volantes, solo volantes. Y es un país gigantesco, hay que recorrer el país, hay que, en fin, hay recursos que el Estado provee a los partidos y a los candidatos, pero son insuficientes y tal vez se esté encontrando completamente inconveniente. Además, en México vos no podés hacer la de acá, ¿entendés? No podés hacer la que suponemos que podría llegar a ser Novik, candidatearse a presidente, sabiendo en principio que no tiene chance, pero ser al mismo tiempo candidato al Senado o a diputado, pensando, suponiendo, y yo creo que eso es razonable, que tiene chance sí de obtener algún cargo legislativo. Te voy a decir, bueno, haré la campaña con mi candidatura presidencial, seguramente no estaré en la presidencia ni en el balotaje en el caso uruguayo, pero tengo chance de entrar al Parlamento. En México eso no es posible, por lo tanto es todo o nada. La competencia presidencial es todo o nada. En el caso de esta muchacha Margarita ya... Claro, porque ellos además no van con partidos políticos. Y ni siquiera con partidos, claro. No solo que ella no puede ser candidata, sino que no tiene en su equipo gente que esté compitiendo por los cargos legislativos. Sí, lo de México hay una cosa, mira, estamos hablando de México, pero igual sirve. Hay una cosa que a mí me gusta bastante, y es que a mí me gusta que allá no solo no hay reelección, sino que además el presidente se va para la casa literalmente, ¿no? Sí, ahí es un poco no es que... A ver, la reelección está prohibida para el presidente de forma indefinida, ¿no? Sí. No es como acá que está prohibida de forma inmediata, pero luego de un periodo puede volver. Claro, acá se insiste en que no hay reelección. Yo digo que sí, hay reelección en Uruguay, lo que no es inmediata. Claro, que no es inmediata. La posibilidad de volver a ser electo, en fin, ahí hay unas discusiones jurídicas con respecto a si reelección quiere decir exactamente eso, la inmediata. Sí, está bien. Pero podés volver a ocupar el cargo de presidente, en México no. Pero a su vez tiene 6 años y eso me parece que es un buen tiempo. Es un periodo bastante extenso. De hecho, en los sistemas presidenciales, es decir, los sistemas que tienen al jefe de gobierno electo popularmente y directamente, en todos los casos esto es por un periodo fijo, independientemente de que haya o no posibilidades de reelección. Y esos periodos no exceden en ningún caso los 6 años. O sea, es el máximo. Creo que en Francia hubo durante un tiempo 7 años, el presidente de Francia. Pero el presidente de Francia no es exactamente lo mismo que el presidente de un sistema presidencial. El presidente en el sistema presidencial es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. En Francia hay un sistema semipresidencial. Sí, entonces también existe el primer ministro. Pero no es el primer ministro tipo Italia, tipo... No. Es distinto. Ojo, el presidente francés es muy importante. En Italia hay un presidente y nadie sabe quién es. Ni el nombre que conocemos. El presidente italiano sí es como un jefe de Estado que está allí para resolver conflictos y representar al Estado en ciertas situaciones, pero no gobierna. El presidente austríaco, el de Alemania, es decir, los países parlamentarios que no tienen rey, Francia es uno de ellos. En Francia los reyes no les fue bien a fines del siglo Perdieron XVIII, sí. Pero bueno, Italia no, los que no son monarquías, lo que hicieron fue diseñar una investidura, una figura que sustituya al rey, alguien que sea neutral, que no esté en la competencia partidaria, ¿no? En Francia, el caso francés no es así porque el régimen no es parlamentario. Entendido. Es semipresidencial. Lo que ocurre en Francia es que si el presidente no tiene apoyo legislativo, puede terminar nombrando un primer ministro que no sea de su propio partido, y entonces ahí el primer ministro adquiere mucho poder de gobierno. Pero lo normal en Francia es que el que manda sea el presidente. ¿Y por qué estamos acá? Ahora estoy pensando, hablando de la disciplina partidaria. ¿Por qué llegamos acá? Bueno, porque en todos estos casos... Hablabas del desprestigio de los partidos, ¿no? Ese claro, era como no, bueno, pero antes de eso, ¿no? En todos estos casos, lo que vos necesitas en los que la democracia proporciona a los países es un gobierno
designado con ciertas características, ¿no? Los gobiernos democráticos son gobiernos designados a través del voto popular, pero no solamente a través del voto popular. Designados por el voto popular que se pronuncia en la competencia entre los políticos por obtener esos cargos de gobierno, o por obtener el poder del gobierno, ¿no? Simplificadamente por obtener el gobierno. Lo que pasa es que los sistemas representativos obviamente generan no necesariamente un ganador y todos los demás perdedores, sino que, bueno, uno gana más, otros ganan menos. ¿Cómo puede ser que funcione una democracia? Es decir, una democracia moderna, una democracia masiva, una democracia donde votan millones de personas. Millones por decir pocos, ¿no? Decenas de millones o hasta cientos de millones de personas. Podríamos decir, no conozco el electorado en India, pero tal vez hasta sean miles de millones. Si la ciudadanía está muy extendida en India, podríamos superar o llegar a los 1.000 millones de electores, ¿no? En China no, porque no hay elecciones. Justamente esos tienen resuelto el problema de una forma más simple, no democrática, obviamente. Entonces, los millones los tenemos, lo que no tenemos son las elecciones. No se trata de que haya elecciones, sino de que en esas elecciones haya una competencia efectiva por el poder. Hay mucha gente que cuando vos decís que en Cuba es una dictadura, en Cuba no hay democracia, le dicen, no, pero si en Cuba hay elecciones. Bueno, no. A ver, una cosa es que la gente vote ocasionalmente, llegado el caso. Otra cosa es que en esa votación se esté dirimiendo una competencia entre distintas opciones. Bueno, ¿el punto cuál es? El punto es, ¿quién le ofrece opciones a la gente que vota en las elecciones? ¿Son individuos o son equipos de personas que tienen alguna propuesta elaborada en común para llevar adelante? Bien, luego de la pausa, a esa pregunta yo he escuchado intentos de responderla los que no ven con buenos ojos la disciplina partidaria de este modo. Bueno, perfecto. Entonces, que no haya muchos, por decir algo, diputados, muchos senadores de un mismo partido, que haya uno que tenga un voto ponderado de acuerdo a los votos que obtuvo la ciudadanía, es decir, que su voz, su mano levantada valga por ponerle un diputado frente amplista que valga por 50, ¿no es cierto? Porque total, él se va a poner de acuerdo con su partido a los efectos de qué posición llevar, porque la disciplina partidaria, de hecho, quita los matices, las diferencias, las frescuras, e insisto, las libertades, según ese discurso. ¿Por qué sigue siendo aún así buena la disciplina partidaria? Lo vemos luego de la pausa. Luego de la pausa. Estamos conversando con Daniel Buquet. Qué pena lo de ustedes en Copa Libertadores. Es que yo soy hincha de Progreso, no estamos en la Libertadores. Me confundí. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con Daniel Buquet. Entonces, si vamos a tener disciplina partidaria, hermano, ¿para qué querés 99 diputados? Bueno, tal vez cuando invites a Chaschetti, él pueda explicarle mejor a la audiencia cómo trabaja el Parlamento. Vamos a empezar por el origen de esto. El origen de la política democrática es parlamentaria. Se crea en Europa. La idea de lo que ahora llamamos democracia en realidad empezó siendo la idea de tener un gobierno representativo. Es decir, que se reuniera una asamblea de delegados electos de todos los territorios. Tal vez esto a algunos les suene artiguista, ¿no? La democracia no era exactamente la reivindicación en el siglo XIX de los progresistas de la época. Los progresistas de la época estaban en contra de las monarquías, de la autocracia, que querían el gobierno del pueblo, y el concepto era la soberanía popular, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos sacamos encima al rey y nos gobernamos nosotros mismos? Este era un poco el tema de algunos libertadores
americanos, no todos, algunos creían que había que tener un rey, ¿no? Que no había otra forma, Bolívar, por ejemplo, pero bueno, Artigas claramente no, nos tenemos que gobernar a nosotros mismos, a través de los representantes de los pueblos. Esa era la visión, era una visión antipartidos. Pensemos que durante el siglo XIX la mayoría de los pensadores y de los filósofos e incluso gobernantes, los partidos le hacen daño a la nación, porque los partidos representan una parte, su nombre lo indica, no al todo. Uh-huh. Las partes tienen intereses espurios que no son el bien común. Esto viene en fin, es muy clásico en la filosofía, pero Rousseau tal vez sea el mejor exponente de esta idea de que lo que hay que encontrar es la voluntad general, la voluntad del todo, el pueblo como un cuerpo que nos conduzca precisamente hacia el bien común. El tema es que el mundo evolucionó en un sentido más bien liberal. Las democracias que nosotros tenemos ahora no son democracias orgánicas, son democracias liberales. Y el liberalismo empezó antes que la democracia, hasta cierto punto. Uh-huh. El liberalismo implica que no todos necesariamente debemos estar de acuerdo en qué es lo mejor para todos nosotros. Eso es el debate político. El debate político es discutir qué sería mejor para todos nosotros, sabiendo además que tal vez no haya ninguna medida que nos mejore a todos nosotros. Exacto. A todos y todas, como está de moda decir, ¿no? Puede ser que haya alguna, pero la mayoría de las medidas van a beneficiar a algunos y van a perjudicar a otros. Como por ejemplo el impuesto a las jubilaciones militares elevadas. No es una medida que mejore a todos los uruguayos. No, en realidad no es mucha plata, pero ponele que beneficia, aunque sea poquito, a la enorme mayoría de las personas y perjudica a esos militares que tienen esas jubilaciones de privilegio, como se quiera llamar, o superiores a, vaya a saber qué cifra. Le sacas a uno y le das a otro. 52.000. Y a partir de ahí había escalas, ¿no? ¿Eso es el bien común? No, bueno, podrá ser un beneficio para la mayoría o no, llegado el caso, y muchas veces se discute exactamente cuánto beneficia, en fin, ese es el debate político. Claro. El debate lo pueden hacer individuos sueltos, cada uno con su opinión, o puede estar fundado en elaboraciones más sofisticadas que no puede hacer una persona sola. Pero a su vez, cuando se va a votar una ley, cualquier ley, tal vez la gente piense que la gente no sabe de dónde salen las leyes, ¿no? Las leyes, en algunos casos, requieren iniciativa del Poder Ejecutivo, como en estos casos. Las leyes que crean impuestos, por ejemplo, requieren iniciativa del Poder Ejecutivo, o que establecen gastos. Uh-huh. Pero no quiere decir que entonces la ley, alguien diría, bueno, entonces no importa, el Frente Amplio vale 50, el Partido Nacional vale 30, etcétera. ¿Para qué necesito a los 50 tipos y pagarle un sueldo a los 50 tipos? No, el problema es que la ley va a la comisión, y va a la Comisión de Defensa, y va a la Comisión de Hacienda, y viene uno y propone una modificación, y se convoca a los interesados, se los escucha, se convoca a los expertos y se los escucha, se negocia. Eso no lo puede hacer una persona. Para eso tenés un parlamento que representa, por ejemplo, distintas visiones. Una cosa es que vos reclames la disciplina partidaria, y otra cosa es que me digas, no sé, Javier Miranda va a ser el legislador del Frente Amplio cuyo voto vale por 50, ¿no? Sí. Y va a decidir él qué hace el Frente Amplio. No. La gente que está allí viene de distintos orígenes. Creo que es importante señalar el caso de Darío Pérez, porque Darío Pérez es uno de los pocos diputados del Frente Amplio, no sé si de los pocos, pero yo diría que son una minoría de diputados del Frente Amplio que tiene su propio electorado, que está allí porque tiene sus propios votos. Ahora, que tenga sus propios votos quiere decir que los que votan a Darío Pérez, esto es importante porque pensemos en diputados de Montevideo
que van en la lista de los grupos diputados de Montevideo, que van en la lista del MPP, que van en la lista de Asamblea Uruguay. Bueno, normalmente no están allí por sus propios votos, estarán ahí por los votos de ese grupo y sobre todo del líder del grupo, ¿no? No sé, Mujica o Astori, por mencionar dos simplemente. Sí, pensá el caso Gonzalo Mujica, electo diputado por el MPP. Gonzalo ¿no? Mujica, justamente. Posiblemente nadie se enteró que existía hasta que comenzó su disidencia interna. Digo, lo estoy generalizando, había gente que sabía que existía. Naturalmente, creo que en la casa. Pero no, claro, pero no, pero mira que no exageremos, mira que no debe pasar el 1%. No, pero mira que yo he hecho encuestas sobre el Parlamento y al presidente de la Cámara de Diputados no lo conoce el 10% de la opinión, ¿no? Identifica al presidente de la Cámara de Diputados, cuanto más a un diputado que no ha tenido particular notoriedad, yo qué sé, o no había tenido, ¿no? durante un tiempo. Entonces, efectivamente, ahora, no es el caso de Darío Pérez. Definitivamente Darío Pérez es el líder de su grupo político, es la figura, es el referente. La Liga Federal. No es el único dirigente de la Liga Federal, pero es el más notorio, sí, claro. Y tiene su electorado en Maldonado. Él es diputado por Maldonado. Este es un punto. Porque el que dice que entonces ¿para qué le ponemos tan...? Entonces no tiene que haber diputado por Maldonado. Porque hay un pequeño detalle. Una pregunta es, ¿Darío Pérez debería disciplinarse y votar lo que el Frente decida? Bueno, ese es un problema. Al Parlamento, ¿quién lleva las preocupaciones que tienen que ver con Maldonado? Miren, todo esto se lo puede preguntar mejor a Chaschetti. Miren las intervenciones de los diputados del interior a lo largo de las legislaturas, usando la media hora previa, ocupándose de problemas de su departamento. ¿Está mal eso? ¿Está mal que haya uno de Maldonado y uno de Artigas y uno de Colonia y uno de Cerro Largo, que son del partido, sí, blanco, colorado, lo que sea? Pero al Parlamento van, entre otras cosas, con la gente de su distrito. Sería nosotros no usamos del departamento, porque el departamento es una circunscripción electoral, pero no, se preocupan por su distrito también. Sí. El sistema electoral uruguayo conjuga una representación partidaria con una representación territorial. Porque recordemos que la representación territorial es el origen de todo esto. Alguien, vinculado a esto, le mandó hace un ratito igual. Dice, a mí me gustaría, hablando de partidos, que los alcaldes en Uruguay pudieran presentarse sin necesidad de un partido de base. Otros cargos también. Creo que responde a esa lógica, ¿no? Yo soy vecino de acá, quiero ser el alcalde. Más allá de... En realidad con los alcaldes hasta cierto punto ocurre eso. En los pueblos chicos, ¿no? Y los pueblos chicos pueden tener otra dinámica. Uno puede tener nostalgia de la democracia griega, nostalgia en un sentido filosófico del término, porque nadie la recuerda. No, hemos alargado la vida, pero no con tanto éxito. La democracia del ágora, ¿no? La democracia del pueblo reunido discutiendo sus propios temas. Pero fíjate que las asambleas... las asambleas se ocupan, las asambleas me refiero a los poderes legislativos, lo que hoy son los poderes legislativos. Las asambleas representativas de diputados tienen tareas gigantescas que resolver. Toda la legislación y muchas otras tareas que no son legislación. Pensemos en la cantidad de designaciones que pasan por el Parlamento y que necesitan acuerdos legislativos. Entonces, hay mucho trabajo para hacer, y ese trabajo lo tiene que hacer alguien, y lo tiene que hacer alguien capacitado, y quién mejor que alguien, además, que tiene un respaldo electoral, ¿no? Y un grupo de personas que está allí en proporción al respaldo electoral que tuvo. Porque una persona suelta puede hacer un programa político, pero un programa político para un pueblo de 2.000 habitantes, ok, y con pocos recursos, porque los municipios tampoco tienen demasiados recursos. Bueno, tal vez una persona sola pueda agarrar y decir, mira, yo tengo estas ideas y con esto es suficiente, y conmigo es suficiente para que la gente sepa mis ideas y pueda compararlas con las de algún otro. Ahora, subí la escala.
alcanza una persona o personas sueltas. Te lo pongo del otro lado. Los partidos, los viejos partidos, los partidos de notables, los partidos de élite del siglo XIX, se crearon en las asambleas. No había partidos. Los partidos surgieron como una necesidad de coordinación entre diputados. Esto técnicamente es algo más difícil de explicar, pero yo creo que intuitivamente es claro. Si vos tenés una asamblea con cientos, normalmente, de representantes que se ocupa de votar las leyes nacionales, imagínate el proceso por el cual cada uno de esos diputados estudia todas las propuestas que aparecen en la asamblea y tiene que pronunciarse sobre cada una de ellas en un proceso que llevará a que vaya a saber cuántos van a estar a favor y cuántos en contra de cada una de todas esas leyes y de todas esas decisiones. Ahora imagínate un proceso paralelo, donde un grupo de esos legisladores, en nuestro modelo sería la mayoría exacta de los legisladores, la mitad más uno, deciden que en lugar de estudiar cada uno de ellos, todos los proyectos que aparezcan y decidir cada uno de ellos por su cuenta y desembocar en un resultado más bien errático, porque andás a ver cómo terminás decidiendo cada una de las cosas, dicen, ¿sabés una cosa? No nos convendría armar un equipo por cualquier razón, ¿viste? La mitad más uno que, no sé, son los más bajitos del Parlamento, bueno, vamos. O los del sur del país, o los que piensan parecido, ¿no? Y son más de izquierda o más de derecha, sí, pero se juntan y dicen, che, ¿no será mejor agarrar todo este laburo entre nosotros y repartirnos? Claro. Y decir, mirá, vos que sos experto en temas de seguridad y este otro que también le interesa, se ocupan de esto, y ustedes estudian esos proyectos, y nosotros nos ocupamos del tema de los impuestos, y vos que estás en eso, te ocupás del tema de la educación, y entonces cada grupo, equipo estudia lo de su especialidad, después nos juntamos y ustedes nos informan, básicamente, bueno, la de seguridad me parece que tal cosa, y vamos viendo, ese es el origen del partido político, o uno de los orígenes del partido político. Se llama el origen interno de los partidos políticos. No, pero eso yo lo que siento que la ciudadanía, parte del sistema político que lo usa, me parece que a veces en forma demagógica, pero bueno, no hay forma de comprobarlo, porque uno no tiene un termómetro de demagogia adentro y ya se le prendió la luz de la demagogia, ¿no? Pero en todo caso a mí me parece que a la ciudadanía hay algo que le hace ruido, presumo, aparte de la ciudadanía al menos, y tiene que ver con que ese pobre integrante de un partido, ese pobre legislador que se ve avasallado por una mayoría totalitaria que no le permite que el hombre exprese con libertad sus ideas y que lo obliga a votar un proyecto de ley con el que él no está de acuerdo. Esa es la forma en que en general se pinta, ¿no? Un poco exagerada, pero quedémonos con esto último. Lo obliga a votar un proyecto de ley con el que no está de acuerdo. Bien, y entonces eso, cuando el tipo se sale, dice, qué bien, porque reivindicó su libertad, él no es un carnero que van a donde van todos, como una ovejita mansa, ¿verdad? Como que goza de prestigio ese que se sale porque, repito, la disciplina partidaria no goza de buen marketing. ¿Por qué es necesaria, sin embargo? Bueno, pero a ver, por lo que te estoy explicando, porque produce resultados muy superiores en términos de eficiencia a la conducta descentralizada. ¿Pero qué hacemos con la libertad de ese individuo, entonces? No, ese individuo tiene toda la libertad del mundo. A ver, no exageremos. La disciplina partidaria, primero, no está regulada constitucionalmente. Nadie comete un delito, ningún diputado comete un delito votando distinto de su partido. De hecho, hay quienes reivindican, al contrario de lo que vos decís, que las bancas son del partido y que por lo tanto el partido podría decidir expulsar a cualquier diputado del Parlamento. Decir, bueno, este no es más del partido, como la banca es del partido, se va y entra otro. En Uruguay la banca no es del partido, es del electo. La banca se obtiene a través del partido, pero una vez obtenida, la banca es del representante, igual del senador. Sí. ¿Sí? Y nadie se la puede sacar. Si el representante entiende, como Mujica, me refiero a Gonzalo Mujica, asumió que la banca era del partido,
Bueno, hice un jueguito ahí porque tuvo un tiempo, pero dijo, ok, yo dejo la banca, de alguna manera reconociendo, esta banca no es mía, no debería ser mía, por más que la Constitución me la otorga. Que no es el caso de Darío Pérez, por lo que estábamos hablando. Darío Pérez perfectamente podría decirnos, esta banca es mía, por favor, esta me la conseguí yo. Los votos son míos. Los votos son míos y tiene toda la razón del mundo. Claro, la pregunta es, ¿los votantes de Darío Pérez votarían a Darío Pérez si no fuera el Frente Amplio, si fuera el Partido de la Gente? O del partido... Si se presenta por el Partido de la Gente en Maldonado en la elección que viene, ¿lo votaría la misma gente? ¿No? Bueno, yo tengo serias dudas. Porque, ¿qué ocurre? A ver, pensemos, porque yo te estoy explicando la eficiencia, la necesidad primero de equipos grandes, de que los parlamentos sean numerosos, si vos querés que en el parlamento pase algo. Si no, terminemos con la democracia, con el debate político, con el desarrollo de los argumentos, la profundización. Después, la gente se queja, ¿no?, de los defectos técnicos de las leyes. ¿Sí? ¿O no? ¿No has escuchado? No sé, por ejemplo, acaba de decir, ahora no me acuerdo, que era mini canciller y fue canciller brevemente, secretario de Vázquez en su primera presidencia, el abogado prestigioso Gonzalo Fernández. Ahí está. Viste que ahí buscando en esas neuronas que están a punto de morir, acaba de decir que la ley antilavado es un mamarracho jurídico, ¿no? Y si no, ¿quién hace las leyes? Gonzalo Fernández, contratamos un estudio, ¿entendés? ¿Qué hace? El presidente contrata un estudio que manda la ley y Javier Miranda vota por el Frente Amplio y la calle Pou vota solo por el Partido Nacional y el voto de Javier Miranda vale 50 en 99 y si vota Javier Miranda ya está aprobada la ley. No, esto no se hace así, ¿no? De hecho, el diputado Darío Pérez, cuando va a opinar en la comisión sobre esa ley, además de tener la posición del Frente Amplio, él dirá, bueno, no, pero en Maldonado pasa tal cosa, ¿no? Fíjate, en Maldonado tenemos algunos cambios que además de cambio reciben depósito y entonces la ley debería tener tal y cual, ¿no? Estoy aludiendo a un caso de un cambio muy conocido, etcétera. O sea, hay que enriquecer el proceso del debate a través de un conjunto de personas. Pero este es el funcionamiento del legislativo, donde yo te dije además que si no hubiera partidos, hay razones para formar partidos. Ahora, cuando vamos a la siguiente elección, ponele que Daniel Martínez es el candidato del Frente Amplio. ¿La gente lo vota porque es pelado y simpático y anda en bicicleta? ¿O lo vota porque vota al Frente Amplio? Porque a lo mejor habrá alguno, pero supongo que esas no son las razones fundamentales. Porque si vos mirás lo que dice la oposición, por ejemplo, de cualquier candidato del Frente Amplio, me dice, no vote a Daniel Martínez porque es pelado y los pelados traen mala suerte. Yo qué sé, no, te estoy ridiculizando. No vote a Daniel Martínez porque Martínez no sabe de tal cosa. No, ¿qué te va a decir la oposición? No vote a Daniel Martínez, porque Daniel Martínez es el Frente Amplio y vamos a seguir igual o peor que como venimos, porque fíjese que el Frente Amplio hace 15 años nos está llevando un desastre y este es el candidato del Frente Amplio. ¿Qué quiere decir? Eso es una forma que la población puede decidir su voto. Si yo tengo que estudiar las capacidades de Daniel Martínez, lo que piensa Daniel Martínez, lo que puede llegar a ser Daniel Martínez y compararlo con lo que puede llegar a ser la calle Pou, y vaya a saber quién que sea el candidato colorado, y con Novik, y con Mieres, y con Abella, o el que sea el candidato de la Unidad Popular. O en realidad yo tengo que decir, a ver, este es el del gobierno. ¿Qué pienso yo del gobierno? Fue un desastre. Ok, entonces no voto al del gobierno. No me importa si es Daniel Martínez, porque hay un partido detrás, y yo puedo predecir, más o menos, sobre todo ese partido de gobierno, o de los partidos que han gobernado hace relativamente poco tiempo, más o menos qué es lo que van a hacer, porque son un partido político y tienen un conjunto de visiones similares y tienen un programa político que no es el de Daniel Martínez, ni el de Tabaré Vázquez, ni el de Mujica, es el del Frente Amplio. Del mismo modo que el Partido Nacional. Está bien, ahora el Partido Nacional hace mucho que... Digamos, la última presidencia del Partido Nacional fue la primera mitad de los 90. Alguien podrá decir, bueno, capaz que un nuevo gobierno presidido por el Partido Nacional va a ser muy distinto a aquel
porque pasó mucho tiempo. Pero bueno, vos tenés al partido actuando. No es un problema. Che, ¿y la calle Pou se levanta temprano? ¿Llega temprano al Parlamento? O vos decís, ¿qué ha hecho el Partido Nacional en los últimos años en la oposición? ¿Qué ha reivindicado? ¿Qué propuestas ha hecho? ¿Qué hacen los blancos que gobiernan departamentos? Ahora tenés un movimiento de intendentes, ¿no? Justamente, mirá, ese era un tema que, digo, no es un tema nuevo, pero justo se reunieron esta semana. Igual hasta que termine el Mundial no va a haber novedades. No, bueno, ese es un aliento para la política uruguaya. Todos los líos. Tenemos claro, Rusia. Todos los líos. Creo que después del 15 no hay más columnas en este programa, porque todos los partidos están más o menos cerrado por fútbol, como dijo Galeano. Cerrado por fútbol, por lo menos hasta la 1, ¿viste? Creo que hay algún partido a las 3 de la tarde, pero esos son excepciones. Te voy a pasar una. Ya lo tengo, ya me llegó. Yo dije, estupenda. Qué ingenuo yo, pensando que cualquier cosa que me propongan del 15 de junio en adelante, miro eso. Primero eso. Seguro. Después si cumple la nena, seguro. después si cumple. No miro el Google Calendar. Si es antes del mediodía, digamos, solo esa va a ser la referencia. Pues yo en mi calendario de antes del mediodía no me fijo ninguna actividad. Tengo una clase, pero ya está suspendida. Como corresponde. Un partido de Uruguay. Bueno, pero suspendida además con el agradecimiento de los, ¿no? De los alumnos, supongo. No hubo objeción. No. Bueno, te despido. Me hiciste acordar en mis inicios en la escuela de Galpón, Mundial 86, ¿no? El Galpón reabre su escuela con la reapertura democrática en el 85. Sí, señor. En el 86 estábamos en segundo Mundial de México. De hecho, la final fue el día de mi cumpleaños y la vimos, Argentina-Alemania, en mi casa, en una buceca gigante que hicimos allá por la Cruz de Carrasco. ¿Me seguís? Sí, señor. Pero antes de que llegara la final, como suele ocurrir, hubo partidos muy importantes. No solo los que juega Uruguay, claro, estamos de acuerdo, ¿no? Hay gente que le interesa algún partido. Pero había unas semifinales o unos cuartos de finales que era para... Inglaterra-Argentina, por ejemplo. Bueno, pero también recuerdo Alemania-Francia, partidazo, ¿no? Creo que estoy viendo. Jugaba Platini en esa época. Bueno, en Francia. Lo cierto es que me acuerdo discutiendo con mi hermana de la vida, Ángeles Vázquez, que vos seguramente conocés también, y yo decía, pero nosotros somos, porque tenemos que suspender una clase de Luis Trochón que nos daba, ¿no? Y había un partido importante, pero no era Uruguay, pero era un partido importante, no era tampoco... Bulgaria-Kazajistán, ¿no? Sí. Bien, entonces yo le decía, pero Ángeles, nosotros estamos en una escuela en la que pretendemos ser actores que van a trabajar para la gente. No podés estar alejada de la gente está vibrando con este asunto. Nosotros no podemos estar. Siempre están los dogmáticos y atrás de un dogmático se esconde un amargo. Y me decía Ángeles, a mí que me mandaban, ¿sabes a dónde? Pero las grandes discusiones. Y una que no voy a contar porque es demasiado reciente. En el Mundial de Rusia, en el Mundial de Sudáfrica, Uruguay logra clasificar a los cuartos de final o a la semifinal, no me acuerdo. Fueron dos grandes festejos, como tú recordarás, ¿no? Sí, señor. La gente abruptamente, en masa y en forma espontánea, salió a la calle, ¿te acordás, no? Bocina, qué sé. No me acuerdo porque no estaba aquí. Bueno. El partido Estabas en España. Estaba en Francia. El partido con Ghana lo vi en Toulouse y el partido con Holanda lo vi en París. Mirá qué elegante. Está bien. Lo cierto es que lo que... Y después de eso, después de ese partido, yo tenía un ensayo, ¿no? Y yo mandé un mensaje de texto a mis compañeros. Creo que no deberíamos ensayar, ¿no? Dadas las circunstancias. Porque era, ¿no? Y me acuerdo que alguien me dice, sí, alguien nada futbolero, me dice, sí, tenés razón, porque hay problema con los ómnibus. Claro, está bien, si te sirve ese argumento. Bueno, te lo agarro, pero mirá que no era por eso. Era porque yo quería estar con la gente en un baño de alegría inesperado y que no teníamos desde hace décadas. De todos modos, creo que ahora está mucho más legitimado gracias a Tavares y los éxitos de la selección tal cual. Y esas cosas que te podían decir en el 86 o en el 2002, ponele, ¿no? Que Uruguay era una cosa ultra berreta. Sí, tal cual. Ahora... No, ahora al revés. Las Ángeles de ahora que llenan el Estadio Centenario cuando juega Uruguay, porque uno escucha que cuando se arrima el equipo rival, la tribuna hace ¡ah!
¿O no? Gente que no conoce mucho de fútbol. ¿Es sexista esto que estoy diciendo? Y tiene por el tonito agudo, tal vez, pero mucha gente. El tono agudo de las mujeres, el tono de las mujeres es más agudo que el de los varones. Sí. Pero bueno, digamos que mucha gente Pero que cambió no o no era cambió aficionada al fútbol se entusiasma cuando juega Uruguay, mira los partidos, conoce a los jugadores. No entiende mucho de fútbol, o sea, no sabe mucho de lo que está pasando dentro de la cancha. Mujeres y niños que ven a esta selección nunca antes, es un fenómeno de la hora, eso lo sabemos todos. Y agrego, pero no la categoría menor conocimiento, menor tradición futbolera, interior. Yo, como sabés, vivo muy cerca del estadio. Cuando voy a ver Uruguay, voy naturalmente caminando. Viene mucha gente del interior. Son cuadras y cuadras de ómnibus que vienen del interior, que trae gente del interior. Y este es un fenómeno que solo lo consiguió esta selección. Bueno, no nos fuimos de tema. Vamos arriba, nos vemos en la próxima Camino. Vamos a la disciplina partidaria y nos vamos a la tanda. Señores, estamos poniendo la mañana en camino. Nos ayudó Daniel Buquet. Ya volvemos con La Mañana en Camino.